Esta mañana vamos a continuar nuestra serie de amar a Dios, amar a los otros. Podéis estar oyéndolo en inglés o en español online. Espero que podáis ir a la aplicación de Church Creek y ver las notas también. Le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Los judíos tenían esos 10 mandamientos y en realidad tenían como 600 mandamientos, que le llaman los mandamientos positivos, 300 que eran los negativos, los que no pueden hacer. Y algunos de estos líderes religiosos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante de todos los 613? ¿Cuál es el número 1? Y Jesús les dijo, el número 1 es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti, como a ti mismo. Hoy vamos a ver cómo amar a Dios con toda nuestra mente. Hemos visto anteriormente cómo amarle con todo nuestro corazón y nuestro alma. Hoy vamos a hablar qué es amar con nuestro alma. Hay varias expresiones sobre la palabra mente. Como por ejemplo, ¿has perdido tu mente? O por ejemplo, también la expresión right mind, tener... hay más expresiones. Está el pastor preguntando cuáles son las diferentes expresiones. Menciona la expresión out of sight, out of mind. Otra expresión es estar back of my mind. Vamos a ver lo que significa amar a Dios con toda nuestra mente. Vamos a orar primero y vamos a continuar con... Gracias Dios, Señor, que nos amas, que nos llamas a un llamado superior. Gracias, Señor, que nos has dado una mente para pensar, para razonar, pero también una mente creada por ti. Te pedimos, Señor, que nos permitas entender hoy cómo usar nuestra mente para crecer para tu gloria. Señor, que este mensaje, para aquellos que nos oyen desde aquí o desde casa, permítenos oír de ti y cambiar nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Por si acaso, este pasaje de la Escritura es uno de los más especiales e importantes. Porque si eras judío en el tiempo del Antiguo Testamento, este pasaje se llamaba el Shema, que Shema significa escuchar. Y escuchar significa no solamente oír, sino también escuchar y aplicar.
es como si tu esposa te dice, ¿has oído lo que te dije? Y lo que quiere decir es, no si me has escuchado, si me has oído solamente el sonido, sino si has aceptado el mensaje y lo has comprendido y lo has aceptado. Por eso decimos, sí, he entendido, he oído lo que tú me has dicho. Y entonces te preguntan, ¿y qué es lo que he dicho? Y entonces intentamos poner algunas palabras que pensamos que hemos oído, y así es como nos ponemos en problemas. Porque la palabra escuchar en hebreo significa escuchar, entender, aceptar y aplicar. Este verso de la Shema significa realmente escuchar y procesar. El mandamiento más importante y lo decían cuando se levantaban por la mañana o cuando se acostaban, incluso 2 veces durante el servicio de los judíos. Y la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio, tienes que decir a tus hijos, tienes que ponerlo en las puertas de las casas, tienes que acordar. Es un recordatorio continuo que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y vimos cómo amar a Dios con nuestro corazón significa realmente adorar a Dios. La palabra es la adoración, la alabanza. La palabra de adoración en hebreo significa inclinarse literalmente, someterse a alguien, reconocerle como el Señor y su líder de su vida. Y amar con toda su alma es amar a Dios con todas tus emociones y sentimientos. Y reconocemos que significa que es más que un acuerdo intelectual, que es una expresión personal. La palabra hebrea para alma significa literalmente garganta y apunta al hecho de que la garganta es el lugar donde la vida entra y sale. Descubrimos que amar a Dios con toda nuestra alma se relaciona con la comunión con Dios y con su familia, y es su relación de crecimiento. Cuando más tiempo pasas con Él y su familia, más creces. El compañerismo es la clave para un alma saludable. Y esta semana vamos a ver la tercera parte de este versículo, que es amar a Dios con tu mente. Hay una clara separación entre este verso, entre corazón, alma y mente. Ahora vamos a ver qué significa amar con la mente. ¿Qué significa amar a Dios con toda tu mente? Algunos dicen, tu mente es un jardín. Puedes cultivar flores o también malas hierbas. Porque según lo que una persona piensa, así eres. Entonces, ¿cómo amamos a Dios con nuestra mente? En Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En las diferentes etapas de la vida pensamos en diferentes cosas, según si eres joven, si eres adulto o ya anciano. Aprendimos hace años, cuando empezaron las computadoras, hay una frase que dice que la basura que entra es la basura que sale. Eso se dice en el lenguaje de los computadores. Lo difícil de entender es que la mente humana es uno de los aspectos más increíbles de la creación de Dios. Los científicos nos han demostrado que la mente es más poderosa que cualquier
que el mayor de los supercomputadores y puede resolver grandes problemas y hacer grandes descubrimientos. El problema es que aunque la mente puede lograr grandes cosas, debido a la caída del hombre en el pecado, la mente tiene un problema serio. Número 1. En nuestra condición natural pecaminosa, nuestra mente siempre elige el yo sobre Dios. Siempre la mente piensa sobre nosotros mismos, más que sobre Dios. En Romanos 1:28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. La Biblia dice que debido a la caída de Adán y Eva, nuestro nacimiento en pecado como nuestro estado natural, no tenemos un deseo natural de amar a Dios, pero sí tenemos un deseo natural de amarnos a nosotros mismos y a lo que queramos. La Biblia llama a esto una mente reprobada, que significa que no solo no amamos a Dios, sino que en realidad somos resistentes a las cosas de Dios. No tenemos... Nuestro estado natural es amarnos a nosotros mismos. Y hemos hecho de nosotros como unos pequeños dioses y nuestro pequeño altar. Y eso nos lleva a que en realidad no solo necesitamos una mente mejor, sino que necesitamos una mente iluminada, una mente transformada. Cualquier cosa menos que eso conduce a nuestra destrucción. Podemos decir que nuestra mente, que aceptamos a Jesús, pero Satán también, si no tenemos una transformación por Jesús, seguimos estando separados de Dios. La segunda verdad es que la mente, bajo la maldición del pecado, es muerte, y la mente libre del pecado es vida. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Romanos 8, 5 al 7. La Biblia es muy clara aquí. La mente sin Dios no tiene esperanza. Vive solo para uno mismo, lo que finalmente conduce a la destrucción de la persona. La Biblia nos enseña que es imposible amar a Dios, agradar a Dios y conocer y comprender a Dios, a menos que nuestras mentes sean transformadas, renovadas por el Espíritu de Dios. La mente por naturaleza no ama a Dios, no busca agradar a Dios, huirá de Dios. Nuestro mandato no es discutir o debatir con alguien en el cielo, sino presentar a Jesucristo y a su amor por ellos. No puedes debatir, tener las mentes solo pueden ser transformadas en la medida que aceptan que el Espíritu les revele la verdad, les abra la mente y les transforme la mente. Nuestro objetivo no es llevar al entendimiento, sino a la transformación. La tercera verdad es que la forma de amar a Dios con toda tu mente es renovar diariamente tu mente. En esta época de social media, de tantas noticias, ¿qué es lo que te lleva a renovar tu mente? ¿Renuevas tu mente yendo primero a la página de deportes o a la página financiera? ¿Vas primero a Twitter o a Facebook first? ¿Cómo renuevas tu mente diariamente? La Biblia lo dice muy claramente.
En Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecto. El problema es que a pesar de que seamos salvos, nuestros pecados son perdonados y tenemos un corazón y alma nuevos. Ellos todavía luchamos con nuestra vieja naturaleza. Somos bebés y necesitamos madurar en nuestra comprensión. Cuando viene un bebé recién nacido, no le traes a casa y le dices, mira, aquí tienes la nevera, aquí tienes... solamente gritas si me necesitas. La verdad es que un bebé, cuando nace, hasta 1 año, 2 años, 3 años, 4, tiene diferentes necesidades según va creciendo. Y si le tratas igual con 18 que como tenía 2, entonces será un problema. En cada edad hay que tratar a los hijos de una forma diferente. Pero entendemos que el objetivo es crecer, que el niño pueda crecer. Y en la medida que también transformamos nuestra mente, también vamos madurando. Y eso es lo que tenemos que hacer, madurar en el conocimiento, la comprensión de quién es Dios. Y para eso necesitamos ejercitar nuestra mente diariamente. Y que eso se hace pasando tiempo leyendo la palabra de Dios, meditándola. Así es como mejor comprendemos lo que es amar a Dios con nuestra mente. Es renovar nuestra mente. ¿Y en qué se relaciona amar a Dios con nuestra mente? Esto se relaciona con el discipulado. Siendo discípulos de Cristo. La palabra discipulado viene definida en Efesios 4:13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Discipulado es una palabra si la buscas, esta palabra se usa bastante mal a veces, se abusa y hay miles de libros escritos al respecto. Si buscáis la palabra discipulado, podréis encontrar un montón de libros que hablan del discipulado. Hay muchos libros que explican los procesos a implementar, qué programas comenzar, qué hacer. Te hablan de grupos de 3, grupos de 5, un montón de planes y procesos. Pero discipulado no es tan difícil como parece. La palabra discipulado proviene de la palabra discípulo. Y ahí obtenemos la palabra disciplina. Y se necesita disciplina para convertirse en discípulo de alguien o de algo. Discípulo en la Biblia significa literalmente alguien que es instruido, un aprendiz, relacionado con alguien que elige aprender de alguien. Pero es más que eso. Está relacionado con alguien que elige aceptar el punto de vista de un maestro y aplicar lo que aprendieron a su vida. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús llamando a los 12 discípulos originales. Incluso sabéis que uno de ellos se volvió contra Jesús. Pero también sabemos que todos después de que Jesús subió al cielo, todos los que seguimos a Cristo somos llamados discípulos, todos los que eligieron aceptar y seguir a Cristo. Entonces, ser un discípulo significa
¿Qué significa crecer en el discipulado? Número 1. El propósito de Dios para nosotros es que seamos más como Jesús, su Hijo perfecto. No podemos ser perfectos, pero sí podemos crecer. En Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un discípulo es aquel que elige aprender de su maestro y llegar a ser como Él. Cuando decimos que somos salvos, nacidos de nuevo, cristianos, creyentes, seguidores, estamos diciendo que elegimos seguir y aceptar y crecer y vivir por el ejemplo y la enseñanza y el estilo de vida de Jesús. Eso es lo que significa. Estoy comprometiéndome a seguirle. La segunda verdad es, el plan para nosotros es que crezcamos en madurez, de forma que los otros puedan ver a Cristo en nosotros. En Efesios 4 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo por primera vez, somos como bebés recién nacidos, pero sin saber mucho. Lo que significa es que se espera que crezcamos en nuestra fe y que maduremos. Y la manera de hacerlo es pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, la Biblia, y en comunión con la familia de Dios y la iglesia. Dios no espera que pasemos, que seamos ya desde el primer día como Jesús, sino espera que vayamos creciendo poco a poco. Como el que corre un maratón, no corre el maratón ya el primer día que se entrena, no. Va a entrenarse poco a poco y va a ir. Si quieres correr un maratón, tienes que empezar poco a poco y vas añadiendo y vas añadiendo. Lo mismo en tu crecimiento cristiano, porque el plan de Dios es que vayas creciendo hacia la madurez para ser lo que Dios dijo, en lo que Dios hizo. Y número 3, el proceso de Dios para ayudarnos a crecer incluye nuestras circunstancias. El proceso de Dios incluye el proceso para ayudarnos a crecer, incluye nuestras circunstancias, y esto es muy importante. Mucha gente no comprende esto. Dios sabe quién eres, sabe a través de lo que estás pasando. Dios nunca está sorprendido por tus circunstancias. Él permite que tus circunstancias te permitan crecer. En Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. No podemos crecer de forma separada del mundo en el que tú vives. La forma en la que la Biblia deja muy claro que la forma en la que crecemos y maduramos es a través del trato con las circunstancias cotidianas, las oportunidades cotidianas y la gente común. No puedes crecer viviendo en un monasterio separado del mundo. Creces a medida que practicas tu fe en el mundo. La vida diaria te ayuda a crecer. A veces las cosas no funcionan de la cosa que tú habías pensado. Pero Dios permite esas cosas en nuestra vida porque es a través de la crisis de la vida que tú te vas creciendo
a través de las crisis de tu vida que creces para ser más como Cristo. Esto es tan importante, porque es a través de esas dificultades de la vida que maduras, circunstancias cotidianas. Así es como creces. Alguien dijo que tus dificultades en la vida son parte de tu historia. A veces intentamos hacer crecer a nuestros hijos sin crisis, que no queremos que tengan dificultades, no queremos que tengan problemas, queremos protegerlos, preservarlos. Tenemos un término para eso que es papá o mamá helicóptero, pero tenemos que a veces sobreprotegemos a nuestros hijos. Y no me malinterpretéis, hay veces que sí que hay que hacerlo. Pero tenemos que tener cuidado y también ayudar a nuestros hijos a entender que las cosas malas pasan y las dificultades van a estar ahí. Es a través de tus circunstancias que vas a encontrar las mejores oportunidades para crecer en tu fe. Y a veces Dios permite que pasen algunas cosas en tu vida para que crezcas y dependas más de Él. Que hay algunas formas prácticas de amar a Dios con tu mente. Veamos 4 formas en que podemos usar nuestra mente para crecer en nuestra fe y crecer en nuestra comprensión de Dios. Número 1. Amando a Dios con tu razón, pensando lógicamente y considerando el poder de Dios. En Isaías 1:18 dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son tus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Razonar es pensar lógicamente, pensar estratégicamente, aunque alguien nunca es salvo por la razón, sino solo por la revelación. Podemos utilizar la razón, el pensamiento lógico, para reconocer las verdades de este mundo. Fue diseñado, fue creado por un poder mucho mayor que somos. Todo lo que tengo encima de mí ha sido creado por diseño. La razón siempre sigue a la revelación, pero al razonar considera que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Entendemos con mayor entendimiento, con asombro, el poder de Dios. Segundo, podemos amar a Dios amando a Dios con tu conocimiento, estudiando y aplicando la palabra de Dios. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, 15, dice: esfuérzate por preservarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Después de la salvación, nuestra meta debe ser saber todo lo que podemos acerca de Dios. Lo descubrimos a través de su palabra, a través de otros, a través de nuestro tiempo con Él, y eso lleva tiempo. He estado casado ahora más de 40 años y puedo asegurar que sé mucho más sobre mi mujer, mi esposa, dice el pastor, que hace 40 años. La buena noticia es que cuanto más la conozco, más la amo y la entiendo. Y eso también es cierto con Dios. Lo más que conoces sobre Dios, lo más que pasas tiempo, lo más que le alabas, lo más que te relacionas con Dios,
Tercero, amando a Dios con tu memoria, recordando y memorizando las verdades de Dios. El Salmo 77:11 dice: prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria sus milagros de antaño. Te voy a pedir que intentes acordarte todos los milagros de la vida, todas las cosas en las que habéis visto la mano de Dios en vuestra vida. Aquellas cosas que no podéis explicar sino por la acción de Dios. A veces olvidamos esos tiempos, porque cuando recordar en lo que Dios te ha ayudado es bueno en los momentos que te encuentras más solo y más. Y número 4, amando a Dios con tu imaginación. Es uno de mis favoritas. Es decir, soñando grandes sueños para la gloria de Dios. En Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginárselo a pedir. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Estoy convencido que Dios ama los grandes sueños y Dios ama a los que tienen grandes sueños. Las personas de gran fe tienen grandes sueños y Dios ama eso. No te pierdas que Dios quiere bendecir a las personas de fe con grandes milagros de fe. Sueñan grande, tienes un Dios grande. Así que pregúntate, ¿amas a Dios? ¿Qué escuchaste hoy que necesita cambiar? ¿Qué es en tu mente? ¿Qué está en tu mente hoy? ¿Está Dios lo primero en tu mente? ¿Puedes decir que Dios está lo primero? Cuando pones a Dios primero en tu mente, todo lo demás va a seguir. Oremos. Padre Celestial, esta mañana cuando consideramos esta idea de que necesitamos que amarte con toda nuestra mente, te pedimos que nos enseñes a cómo hacer esto. Pedimos esta mañana para que nos des ánimo para vivir con nuestro pensamiento, nuestras memorias, nuestros grandes sueños, nuestra imaginación. Pedimos para que nos reveles a nuestra mente las cosas que pueden hacernos daño y que libere nuestra mente. Ayúdanos a hacer un compromiso de poner nuestra mente en ti. Te amamos. Nuestra petición esta mañana es para todos los que nos están pidiendo que todos consideren si es el Cristo el Señor de mi vida, el centro de mis pensamientos. Le conozco como mi Señor. Señor Jesús, decimos, invito a que aceptéis a Cristo como vuestro Señor y que le digáis, te doy mi vida, ayúdame a crecer y a madurar, explicando a mi corazón y a mi mente para que pueda conocer mejor. Esa es mi petición. Danos fuerza en nuestras mentes en el nombre de Cristo. Amén.